Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Noti Hoy presenta Por la Salud y por la Vida. Temas y reflexiones, no de enfermedades, sí de salud, dirigido a nuestros oyentes, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Aquí se abre una nueva página por la salud y por la vida. Muy buenos días, señoras, señores, amigos del mundo, amigos que escuchan este programa. Un saludo para Inglaterra, para Canadá, para Francia, para España y claro, Latinoamérica, Estados Unidos, etc. Hoy es un día en que Quito, la capital de Ecuador, que ha pasado por problemas, un aluvión enorme que asesinó a 25 personas y causó muchos estragos, como siempre, más a la gente humilde. Hoy hemos visto, luego de muchos años de perversa agresión por parte de un psicópata, de arrogancia fatua, ver luego también de una pandemia, cómo espontáneamente, de forma inmediata, se ha mostrado la solidaridad del Ecuador, de Quito. Una solidaridad que habla mucho respecto de no haber roto con el ego soberbio, individualista, aislado como quisieron los entes de poder. Y se ha mostrado, repito, con mucha gente, con un espíritu gigante, incluso de provincias que llegaron a Quito tan solo para ayudar con su pico y pala. Eso es hermoso. Y eso habla de cuán tesoro tenemos después de haber estado en el abismo, en la oscuridad. Eso nos hace reflexionar respecto del tema de hoy, el ego y la identidad. Bravo por los espíritus frescos, llenos del agua, de la ternura, la bondad, la comunión y la solidaridad. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Hablar del ego, vaya que es un desafío. Empecemos diciendo entonces que el ego ha sido parte del ser humano desde los tiempos antiguos. Los budistas, por ejemplo, y para irnos al otro lado del mundo, ya hace siglos lo denominaba Sakaya. Y el ego, para empezar y ubicarnos, se entiende como la percepción que tiene un individuo de sí mismo. El ego, claro, siempre se lo ha analizado desde un punto de vista más bien psicoanalista, y en ello, como no citar a Freud, definiéndola como esa instancia psíquica, actuante, y que la he visto yo que actúa como una mediadora entre lo que denominaron el ello, o sea, lo otro, y el superior. ¿Acaso como el doctor Merende, que está encima mío diciéndome aquellas cosas que no me atrevo a decir? O que engañado de pronto en la apariencia quiero demostrar aquello que no soy frente a personas que no conozco. Y asimismo el ego se manifiesta como las demandas de realidad que puede tener una persona para satisfacer deseos inconscientes, que yo no los veo como inconscientes, sino que ha venido cada vez despersonalizándose y desfigurándose
con los deseos que han venido siendo impuestos. Es instancia encargada de desarrollar mecanismos que permiten, y así hemos sido engañados, el mayor placer posible. Pero nunca nos han dicho que sea dentro de los marcos que la realidad permita. Por eso se fue desfigurando de la antigua concepción del ego, que significaba ser, que significaba persona, para llegar a decir, ese tiene un gran ego, ese es puro ego, cuando en realidad el ego siempre ha sido sinónimo de identidad. Hay situaciones de identidad del yo en donde sí es muy cierto que haya percepciones y contenidos inconscientes que pertenecen a experiencias de temporalidades pasadas. Eso sí, es muy cierto. Pero digamos también, y en ello acentuando lo dicho, que el ego, recogido más en la psicología, se entiende como las ambiciones, y hablo del ser humano de hoy, las ambiciones personales y la percepción que se supone tiene uno sobre los demás, que influya sobre los demás, considerando que las acciones de los otros no le van a afectar a uno. Y ahí ha venido toda una mezcolanza de situaciones de donde el ser humano en el siglo XX se fue perdiendo. El ego, en fin, es un proceso de personalización que se deriva de una necesidad en lo que ha sido, y hoy veo que puede ser diferente, esa necesidad de control, esa necesidad de poder, en el que hemos sido, en la pretensión al menos, ser aniquilados, ser obedientes, dizque para sobrevivir. Y eso ha sucedido con el poder, cuando han querido eliminar al yo, a la identidad de uno, al ego de uno, en cuanto sinónimo de ser, y no dejar, incluso hasta de parecer, para convertirse en entes patológicos y con ello presentar estados de ansiedad, dizque por una autoconservación, incluso de nuestro ambiente. ¿Qué es lo que ha pasado en este proceso que se termina en el conflicto de no saber si soy, si tengo un ego, si tengo derecho a sobrevivir y con ello tener un actuar de levantarme para hacer? ¿O es que tengo que tan solo estar y ni siquiera poder ser haciendo? A diferencia del budismo, que siempre ha buscado una libertad del ego consciente, es decir, de mi yo pensador, de mi yo reflexivo, de mi yo libre, como le he dicho muchas veces, respirando mi propio aire, de una psiquis, de un cerebro humano que me permite reflexionar, analizar, decir perdón, decir reflexionaré, cambiaré, demandas que debe hacerse el individuo para sí mismo y no dar como regalo al otro, como dádiva al otro, en donde el mundo, ese otro, de pronto ha recibido un daño por mí. ¿Qué es lo característico ahora en el siglo XXI? ¿Qué es lo que se ha dado mucho más pronto, incluso más pronto que la tecnificación, que la tecnología, no como instrumento de manejo del ser humano,
sino como instrumento de aniquilación del ser humano. El ser humano de hoy vive a través de la noticia, vive a través del mensaje que está dispuesto voluntariamente a recibir. En el mundo de hoy, de este siglo XXI, hay un 70% y más de seres humanos que dependen de la noticia, que dependen, entre comillas, de la información, y que no es precisamente una información veraz para su crecimiento, sino es una información que está controlada para eliminar el ego, eliminar al yo, y se ha convertido en uno de los medios más poderosos para que exista el ego, pero en la esclavitud de tan solo obedecer la orden, de estar sin hacer, de estar sin ser. Freud hablaba de que encontraba en el ego un elemento llamado fronteras del ego, que es el grado en que una persona identifica que las cosas del mundo son parte de su persona y le pertenecen. Eso decía Freud en 1930, por ahí. Mas resulta que en el siglo XXI el ser consciente casi que no existe, a no ser en el individualismo de aquel que sale a protestar por no querer obedecer y al no obedecer ser castigado. Ese es el ego consciente que, a pesar de los pesares, a pesar de la imposición del talón poderoso que quiere aplastar a un cerebro consciente de autodefinición, tan solo quiere que se guarde en la apariencia, en su influencia y en su pertenencia, pero que en realidad no se compadece con el origen del ser humano, porque el ego ha ido amenazando la conciencia y ha ido estrechando y dejándonos solos, creo yo, con dos opciones: huir o pelear. Pero cuando viene una supuesta pandemia, algunos dirán, ¿cómo que supuesta? La hemos vivido, pero si ponemos el número resulta que no hemos vivido una pandemia. Hemos vivido, sí, la agresión de un virus, pero nunca para determinarla como pandemia, y mucho menos para haber pretendido y logrado que el ser humano, por primera vez en el mundo, porque esta sí es, digámoslo, la pandemia, la primera pandemia del mundo, resulte que uno termine con cifras mucho menores de las que el niño muere todos los días de hambre, o del ser humano que todos los días ha seguido y ha aumentado las cifras de problemas cardiovasculares, o mucho más todavía de todo el proceso de ansiedad y crisis de pánico, de fobia, de terror, de lo que usted quiera, que ha determinado miles de millones de ingresos a empresas que están a la cabeza de haber sido generosos en ofrecernos vacunas. Vil engaño, porque nos ofrecieron que la primera vacuna y eso era todo. Ya nos quieren mandar la cuarta y la quinta. Y resulta que viene un virus variable del Delta, del poderoso, que es el Omicron, que es una gripe, señor, que ha dado a todo el mundo, menos a los que debería dar, porque esos sátrapas nunca están en el lugar que les vendría bien estar. Un ciclón, un aluvión, nunca están ahí. Qué mala leche que tenemos. Y repito, ¿cuánto ha llevado a que el ego social,
se vea menoscabado. Familias enteras recogidas, sin dudar siquiera que algo diferente pueden hacer. No, ahí, quietito, aislado. Y con miedo, por favor, con miedo. Porque si usted no obedece, se va a morir. Como he dicho yo, hay seres que tienen muerte el alma y vive todavía. ¿Qué importa en la historia del hombre? En el siglo XXI, digo, que uno tenga muerte el alma y viva todavía. Si el hombre tiene que sobrevivir para estar en un grupo de individuos que transmiten miedo, que transmiten aislamiento como factor común denominador de sobrevivencia, no, gracias. Es estar de mi ego, no lo quiero y no me pertenece. Porque lo que han querido es que mi ego desaparezca para yo poder obedecer. Ha sido la forma más despiadada de que sintamos sin sentir, entre comillas, amenazados. En donde tal parece que muchos seres se han peleado con su amistad querida por considerar que está en plena conciencia de que debemos, por razones de convivencia humana, no hacer daño al otro vacunándome para que el otro no muera y acaso yo tampoco. En donde la dinámica de ello ha sido pavorosa, en donde se olvidaron de que el ser humano debe vivir con un sentimiento de pertenencia. Hagamos una pausa, amigos, tan solo para tomar aire. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Digamos, amigos, que lo que hemos venido obedeciendo en razones de sobrevivir, vale decir, antes que se me pase, que el origen y el destino del ser humano nunca ha sido, nunca será el morir por un virus. Otro origen tiene el espíritu humano y otra finalidad habrá. Los que crean en Dios, pues en Dios. Y los que no, que sepan que algún sentido tiene lo que siente, que en alguna galaxia está lo que escribe en poesía, lo que le dice su pena y nostalgia, lo que le lleva a llorar sintiéndolo. Hay ciertos factores que provocan lo que podríamos decir han querido y de hecho ha sucedido, el gran ego, que no ha pertenecido a su ser, Señor, porque usted nunca quiso estar aislado. Y esta ha sido la influencia de especulaciones, casi me atrevo a decir fantasiosas o irreales, acerca de lo que uno tiene que ser, de uno mismo, pero en donde no le han permitido a uno ser uno, donde ha habido castigo si usted sale de su casa, en donde ha habido castigo si incluso usted no usa una mascarilla dentro de su auto, en donde usted ha sido castigado por no entrar a un sitio y si no tiene el certificado, no de que está vivo, sino de que está vacunado, ese cuasi ser inerte, pues usted no tiene derechos.
en donde el artículo 19 de todo lo que hablan de derechos humanos ha desaparecido, donde la Constitución se volvió un papel que ya se lo refregaron en todos los años anteriores. Hablo de Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado también? Que existe esta situación de condicionamiento a mi yo, que yo he sentido que no puedo responder, que no puedo alzar mi voz ni mi cara de frente, que no sea bajo ciertas condiciones, bajo la presión en sí, que ha causado, por supuesto, emociones negativas. El ego como identidad de mi yo, como identidad de yo mirarme y besarme la mejilla, ya no es el poder de aquel que dice, ese es un antipático, ese es hecho el sobrado. No, el sobrado también ha tenido que agachar la cabeza y guardarse en su casa, con mascarilla más bonita, claro está, por supuesto, pero también ha tenido que agachar la cabeza. Y ecológicamente, con mucho más esfuerzo, también con esa arrogancia que creo yo, con lo que siento, deberá desaparecer de él. Este tipo de personas que se dan cuenta, espero, o se hayan dado cuenta de que por encima de su don poder económico hay un poder al que ni siquiera le ha visto, pero el que ha tenido que agachar. Y en donde su capacidad de acción, casi diría en su horda humana, ha dejado de pertenecerle para tener que aceptar una realidad que ha sido un autoengaño, en donde le han hecho visualizar que su capacidad llega al límite de ser uno más que tiene que obedecer, en donde la potencialidad de él saberse que ha sido un líder en la producción, que ha dado trabajo a mucho mundo, se ha quedado disminuida a tener que mostrar una vacuna, el certificado de vacunación. En su iPhone 13 o 16, no sé por cuál van, porque si no, igual no pasa. Igual no pasa. Recuerdo que en la filosofía griega el ego está representado por Narciso. Y claro, ya saben la historia de Narciso, cómo terminó de ahogado. Y que es la representación del egoísmo y falta de simpatía para con los demás. Pero es que hoy el individuo con generosidad que ha vivido y su vida ha sido entregada a ser solidario, pues ese de pronto ha tenido que morir por un virus. Un virus que luego de haber sido vacunado, la primera y la vacuna que todo el mundo esperaba, sin darle chance que tenga otro tipo de remedio, no, eso y punto. Resulta que ese ser humano ha muerto más que por el virus, porque el ser generoso que vivía en él se vio menoscabado en un sistema inmunológico venido a menos, mucho menos, en donde no se le dio respiro ni recuerdo de que su sistema inmunológico viene de una evolución de miles de años.
y que nacemos con un sistema inmunológico innato, el que lo vamos adquiriendo para hacerlo más glorioso todavía. El ego, señores, después de haber pasado esta pandemia por encima le da la de un virus, que es instancial, que es parte de la vida misma. Son millones de años que están los virus ahí. Son miles de años y decenas las que está la ameba, porque una vez vi una foto de la ameba, perdón, la escherichia, la ameba histolítica, en un cuadro ahí en el Museo del Hombre en Francia. Y es acá en el Ecuador amazónico, sin Amazonas. Pues le tenemos ahí de sobrino, de primo hermano, donde el guambra de la calle casi que le salen hasta los dientes igualitos. Y vaya a ver al niño del poderoso, arrogante y fatuo. Hay que ponerle los brackets. En español, los frenos. Los frenos. Ojo. Hagamos otra pausa para llegar a la parte final y saber cuánto y por qué el ego debe pertenecernos. Concluyamos diciendo, amigos, cuán importante ha sido siempre el ego en la historia del hombre, porque lo ha definido. Esto entendido desde la concepción del hombre mismo. Hay un actor por ahí, Simmel, que señala que el ego ha estado siempre sobre la cultura objetiva y la cultura subjetiva, donde las instituciones, que por supuesto, sobreentendido, creadas por el hombre, ha sido un producto de nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la mala interpretación de ser yo, a mi manera de ver? Se ha ido convirtiendo en una entidad que no nos define. Y que yo creo, y es mi esperanza, que pueda esto servirnos para tener una entidad propia donde seamos capaces de controlarnos y de controlar. Y ahí viene la tecnocracia, la tecnología barata, aunque sea cara, porque diezma al ser humano y su definición. Es decir, se vuelva autopoética, que se mantenga y rija de forma independiente y que nos pueda llevar a situaciones emocionalmente creativas y no todo lo que se ha querido, más bien caóticas. Es importante que ahora reflexionemos si el ego que teníamos es el ego que debemos continuar, o acaso ha llegado el momento histórico que sintamos que el ego no nos controla, sino participa en nuestra definición, y que esa es la influencia que tiene el ser humano en su desnudez, y que es así como puede comportarse a nivel social. Decir un cambio, a saber que hemos sobrevivido, que somos una raza llena de animalidades, es cierta, pero no de animalismos, en donde nos sirva para volver a ver al otro como otro ser humano y no como el sobreego o el superego que siempre ha desdeñado al otro. Amigos, siglo XXI, este 22, tenemos la oportunidad, y así lo veo, que hayamos vencido a un virus mundial, virus que pasará a la historia como un virus de gripe, pero que en el que hemos aprendido a tener un alma grande, muchas veces en un cuerpo pequeñito, en donde el poder no pudo, como nunca podrá, vencer a lo que somos, seres de luz. Un lindo fin de semana, amigos. Noti-Hoy presentó Por la Salud y por la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.